Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran gusto volver a estar con ustedes como cada miércoles para tocar temas de actualidad puestos en contexto. Esta noche me gustaría hablar sobre el tema que tiene que ver con los candidatos, las propuestas, los electores. En estos tiempos en que se compran y se venden voluntades, decisiones en términos electorales, en que hay un gran temor del Paraguay sobre el dinero y acerca de quién tiene la mayor cantidad de recursos económicos para torcer la voluntad de un candidato. En un país como el nuestro que tolera todo, puede ser tolerada la corrupción, la mentira, que suele ser una arma bastante contundente en términos electorales, pero donde no se puede matar. Hoy hemos tenido una escena que realmente nos retrotrae a las calles de Medellín, a las de México o a las de cualquier otra ciudad dominada por el narcotráfico y por el crimen. Pero del Paraguay, un país salvajemente conservador, todo es posible menos matar. Pero hay una muerte que se realiza de manera cotidiana y que hoy afecta profundamente a los partidos políticos, que es la capacidad y la convicción de convencer a la gente en base a una ideología, a un compromiso, a una coherencia. Cada vez se teme mucho más al que tiene el dinero y con esa vaina se ha corrido a una generación completa de paraguayos que hoy mira la política con absoluto desdén, desprecio y yo usaría la palabra hartazgo. Esta noche vamos a conversar con protagonistas, aquellos que han plebiscitado su nombre en campañas electorales, que alcanzaron cargos políticos, que después fueron derrotados, aquellos que hacen el packaging, el empaquetado de los candidatos, aquellos que definen discursos y que también hacen mediciones que se colocan como medias verdades, que son las peores formas de mentira. Esta noche también usted puede participar con nosotros en el Twitter acerca de cuál es la mayor mentira que usted escucha generalmente en tiempos electorales. Y también su opinión contará en el transcurso de esta noche aquí en el Canal 15 en Noticias Paraguay. Un gran gusto, como siempre, poner en contacto hoy la política, sus compradores, sus vendedores, sus empaquetadores, sus ganadores y sus perdedores. De eso, esta noche aquí en Contexto. El resultado de las recientes elecciones parlamentarias en Argentina ha dejado una señal muy clara sobre el cambio de conducta del elector. La agrupación política Cambiemos, liderada por el presidente Mauricio Macri, ha logrado materializar su nombre. En estos comicios conquistó el voto a pesar del golpe al bolsillo de sus reformas económicas y la inmisericordia campaña de desprestigio de la oposición, liderada por la exmandataria Cristina Fernández. El escenario electoral se ha vuelto más complejo. Los teóricos del marketing político, como el ecuatoriano Jaime Durán Barba, entienden que el elector ha dejado de ser un sujeto pasivo como en el pasado. Hoy vota sobre la base de sus propias expectativas. Esta opinión pública que existe ahora no se puede controlar, no se puede distribuir, no se puede manipular. Hay que darse cuenta que hacemos política en un mundo en el que la posibilidad de manipulación se está acabando. Según Durán Barba, el votante en la actualidad logra conectarse con aquello que verdaderamente le interesa. Lo que usted tiene que lograr es que su campaña se meta en la conversación de la gente, para que lo que conversan ellos termine ayudando a que voten por su candidato. Las redes sociales han hecho que el ciudadano tenga el poder de dirigir, ya que los medios de comunicación tradicional y la clase política están pendientes de lo que se resuelve en ese microclima. Por ejemplo, las viejas rencillas verbales de campaña entre candidatos hoy ya no producen votos. ¿Cuántas personas de su provincia se despiertan a las 2 de la mañana y dicen no puedo dormir porque no le atacan a Pepito? Nadie, ni la mujer de Pepito. No sirve para eso. La comunicación política es eficiente para ganar elecciones y nuestro grupo viene ganando desde hace muchos años muchas elecciones cuando se preocupa de la gente. En Paraguay, ¿qué le interesa al elector? ¿Qué compra el electorado paraguayo? ¿Cómo se trabaja una campaña electoral en este país? Estos temas lo abordamos esta noche en Contexto. Con nosotros en esta primera parte, un liberal hijo de Colorado, Martín Saneman. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Benjamín. ¿Cuántas veces has plebiscitado tu nombre? 5 o 6 veces. ¿Desde hace cuántos años?
28 años. ¿Qué es lo que procuraste vender? Procuré vender un país diferente. Ya venimos trabajando esto hace mucho tiempo, dentro de la juventud, fuera de la juventud, del Partido Liberal Radical Auténtico. Hicimos planteamientos que intentan, por supuesto, hasta ahora todavía, por eso hablo en el presente, tratar de cambiar la sociedad en la cual estamos, yo creo que condenados, así como se ve hoy, condenados. Ese es el ¿A término. qué? Y condenado al fracaso, así como está, sin ausencia de instituciones. Tenés 57 años y un profundo pesimismo. No, no es tanto pesimismo. Tengo muchas ganas de seguir luchando. Tengo muchísimas ganas de seguir luchando. Pero ¿Qué soy es lo consciente. ¿qué es lo que el elector no compró? ¿Qué es lo que le cuesta al elector paraguayo? Yo no sé si el elector no compró. Yo creo que somos parte de un proceso cultural. Y dentro de ese proceso cultural, por supuesto que hay etapas. Y una de las graves etapas que pasamos en el Paraguay fue, antes de fortalecer las instituciones del país, las instituciones democráticas, por supuesto, ya se vino el voto directo. Y con el voto directo lo que hizo es se vendió espejitos a gente ignorante en términos generales, ¿verdad? Ignorantes en términos políticos, porque veníamos de muchísimos años de dictadura. Entonces ese tipo de situación generó lo que hoy estamos viviendo en el Paraguay. Esa es la visión que tenemos. ¿Qué es lo que domina hoy en una campaña electoral? Dominan las estructuras, hay que reconocerlo. ¿Qué son ¿verdad? las estructuras? ¿El puntero, el operador? La estructura es aquel que maneja el poder partidario. ¿Y eso cómo se hace? Y se hace con digamos, desde los espacios de definición principal que tienen los partidos políticos, directorios, después ya vienen las seccionales, para en el caso de los colorados. Y los que están en esas posiciones que hacen el trabajo, ¿por qué lo hacen? ¿Perdón? ¿Por prebendario, por clientelista? ¿Por qué trabajan en eso? No, y hay de todos en la Viña del Señor. Hay gente que verdaderamente cree, trabaja en política, se vincula de alguna manera, tienen algún tipo de vínculos afectivos con los dirigentes. Eso también influye en términos telúricos en el Paraguay. Si yo le conozco, vino a mi casa, estuvo acá con nosotros, estuvo trabajando, lo conozco de otras épocas, hay amigos míos que hoy se están vinculando, estuvimos presos con él, entonces estuvimos en la época de la dictadura preso, un luchador, lo voy a acompañar en estos momentos, ahora no hay gente como él, lo voy a acompañar. Ese tipo de relacionamiento se da en la política y por supuesto el prebendario. El prebendario es lo que ha sido transversal a todos los sectores políticos. Es decir, vos peleás por mí, yo te doy el cargo. Entonces lo que está ocurriendo en el Paraguay, en vez de estar planteando cambios institucionales fundamentales, lo que se hace es se entra en una especie de negociación en un mercado libre de compra y venta, de conciencia, de compra y venta, de espacios, de poder, etcétera, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo, es el producto de muchísimos años de dictadura en el Paraguay y de la ausencia de un planteamiento crítico, serio, ¿verdad?, de cambios profundos que deben darse en términos de instituciones democráticas. Martín Zannemann, usted fue gobernador. De la cantidad de votos que obtuvo para ser gobernador, ¿cuántos de esos votos fueron por cuestiones pecuniarias? ¿Cuántos fueron comprados? Yo creo que esto se da por diferentes... Fue un proceso diferente. Yo te digo, cuando me candidaté, por ejemplo, a diputado, prácticamente nosotros no gastábamos plata, sino era solamente 2 championes nuevos, como decía don Filemón Valdés, trabajar con todos los sectores involucrados. Ahora, ¿cuánto cuesta ser diputado? La gobernación, yo te digo, yo gasté poquísimo, yo personalmente gasté poquísimo, sí, gente que ha apoyado la campaña de todos los comités. ¿Y ahora mismo cuánto cuesta? Mira, hoy, los cálculos, nosotros no entramos en ese tipo de planteamientos, pero hoy se está hablando que cotiza una primera diputación con posibilidades de ingresar de $300.000, $400.000, cuando antes era 20, 30 millones de guaraníes que gastaba en tu campaña. ¿Y ser senador del PLRA? No sé, habría que preguntarle a los que cotizan en el mercado. ¿Usted quiere ser senador? Yo voy a ser senador. ¿Cuánto va a gastar? No sé, probablemente 20, 30, 40, 50 millones de guaraníes, no lo sé. ¿Me De dice acuerdo la a la verdad? cantidad de bonos que estamos vendiendo. ¿Y eso significará cuántos votos para que usted llegue? ¿Cuántos necesita? Los nuestros son diferentes. Nuestros votos son votos conscientes, ¿verdad? Nosotros necesitamos
más de 35.000 votos. Ajá. Y se ha dado históricamente dentro del PLRA que hay siempre una corriente crítica dentro del PLRA que ha votado a este tipo de propuestas. Va entre un 17 y un 20% que siempre migra hacia un sector, hacia otro sector, a candidatos nuevos, a propuestas nuevas. 65% del Partido Liberal Radical Auténtico no participa de las elecciones internas. Por eso que es fundamental llegar a la gente y decir, bueno, señores, acá hay opciones. Están los que plantean el grupo hegemónico del partido, aquellos que plantean una forma tradicional, prácticamente coloradizada de la política que tanto hemos cuestionado nosotros durante toda nuestra vida partidaria. Sin embargo, se entró en ese proceso, ¿verdad?, de prostitución de la democracia y de la política en general. Y bueno, esos son planteamientos que tiene y nosotros tenemos un planteamiento diferente que creo que lleva y convoca a gente, un 65% de la gente no quiere participar, no se va. Se le convoca y dice, no me interesa, no quiero saber nada de esto. Yo creo que, fíjate que es transversal a casi todos los sectores políticos, porque la participación interna no pasa de un 40, de un 45%. En el Partido Colorado también ocurre lo mismo. Usted hace un mes quería ser presidente de la República. Sí. Después se bajó del peldaño de presidente a senador. ¿Por qué? Nosotros decidimos dentro del movimiento cambiar. Primero, nos impusieron un vicepresidente. ¿Quién era? O sea, ¿no? Y el vicepresidente que decidió en el caso de Rubín. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con la metodología que se ha utilizado. Y eso lo hemos planteado durante mucho tiempo. Creemos nosotros que en una mesa teníamos la oportunidad de hablar el mecanismo de alianza que teníamos que hacer y, por ejemplo, hablar de cuestiones fundamentales que tienen que ver con con la esencia de lo que vamos a gobernar, que son las propuestas políticas. Y en este momento no se habla de ganar. Entonces la alianza puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido anteriormente, hacer una alianza meramente coyuntural electoral y después, ¿qué pasa? Inestabilidad, o sea, eso, yo creo que ese tipo de planteamiento tiene que ver hoy el directorio del partido y convocar y tener una actitud absolutamente diferente a la que se está teniendo en este momento. Martín Saneman, de este lado se ve a la política paraguaya muy degradada, muy poco original, muy poco innovadora, muy poco propositiva, muy poco entusiasmante. Es cierto. Pero del otro lado, también usted dice, se ha degradado mucho el elector paraguayo. Sí, es cierto. ¿Se ha prostituido el elector paraguayo? Es cierto, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Decía, hoy están hablando, hoy he escuchado, la vez pasada estaba escuchando un término, decía, me preguntaban quién va a ganar dentro del Partido Colorado, qué convendría más dentro del Partido Colorado. Se están haciendo especulaciones de quién podría ganar en el otro sector para ver qué posibilidades uno tiene. Y en realidad debería ser diferente. Uno tiene que tener una propuesta política clara que debe ser acompañada por la sociedad a partir de las propuestas que uno haga y de la credibilidad que puedan tener sus candidatos. Martín Saneman, ¿cuál es la mentira más repetida en términos de campaña? ¿Qué es aquello que ustedes dicen y saben perfectamente que no se puede hacer? Yo me desvinculo de eso. Porque ¿Pero qué es lo que usted escucha cuando dice, tipo... Lo que escucho es el cambio que se viene. Cambio. El cambio que se viene. Este es un país que no ha generado ningún tipo de planteamiento de cambio de modelo, por ejemplo. Todo el mundo dice, cambiamos el modelo, pero sí, en realidad no se está haciendo un planteamiento de cambio de modelo. Martín, ¿eso no es un error? Una sociedad salvajemente conservadora como la paraguaya, que le propongas el cambio, ¿no es un error? Le estás proponiendo algo que no le va a gustar a esta sociedad. Mira, yo no sé, yo creo que una cosa es el discurso. Existe una cantidad bastante grande de falsa conciencia. ¿Qué es la falsa conciencia? Y la falsa conciencia es un estadio en donde la gente parece que se cree en sus propias mentiras, ¿verdad? O sea, es una diferencia que existe en lo que se llama en ciencia política la mentira apologética. La mentira apologética es aquel infeliz que sabe que está mintiendo y lo sabe adrede que lo está mintiendo y lo hace a propósito para tratar de conseguir determinado objetivo. De que hay cualquier cantidad de políticos de esto, sabiendo bien, pero hay mucha gente más del lado del electorado que parece que está esperando una mentira, como parece que le da una especie de tranquilidad. Aquí parece que va a cambiar y por eso se vuelve también un poco conservador en sus planteamientos. Yo creo que es una cuestión un poco más telúrica y antropológica que lo que nos imaginamos. Esa expresión que dice mentime que me gusta, ¿sí? ¿Es parte del electorado paraguayo? Por supuesto que sí. Por eso, trabajo en primer lugar, ganó la
ganó la constituyente. ¿Qué tenía que ver el trabajo en primer lugar la constituyente? Fue la primera mentira más grande que hubo en el Paraguay. ¿Y cuál es otra? Vamos a acabar con la corrupción, terminará la pobreza, haremos la reforma agraria. Vamos a acabar con la corrupción, vos sabés a qué me estoy refiriendo. O sea que una especie de paraíso terrenal que se propone. Nosotros, por ejemplo, planteamos que nos prescriban los delitos de corrupción. Es un planteamiento que yo no sé si va a tener al acompañamiento. No, todo el mundo habla de que uno de los principales problemas es el tema de la corrupción. Pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo con eso. La cuestión es quién lleva adelante eso. Nosotros lo vamos a llevar. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? Nosotros lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar así como 2 o 3 grupos lo hicieron en el Perú. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros acá? ¿Por qué no podemos hacer que aquellos que sean declarados culpables tengan una muerte cívica? Claro que tiene que haber eso. Ese tipo de planteamientos son revolucionarios para nuestro país, pero por supuesto que tiene que haber alguien y en algún momento tiene que decir, lo vamos a hacer nosotros. Los legisladores... y necesitamos el acompañamiento de la gente, porque si no es mentira también. Es mentira. Los legisladores argentinos le han sacado los fueros a Debido. Yo creo que fue uno de los gestos más importantes de la historia de la Argentina en este momento. Sí, te aseguro. Y eso significa que se dieron el coraje de 2 jueces que decidieron pedir el procesamiento de Debido y posteriormente un Congreso que mayoritariamente le dice sí, le sacamos los fueros que se enfrenten. Esas situaciones no se dan en Paraguay. Acá tenemos Bogado, Ibáñez, que se colocan en las mismas listas y están procurando. No tiene ningún costo para él, no tiene ningún costo institucional para la justicia, no tiene ningún costo para la democracia y probablemente van a tener votos de muchos electores. ¿Por qué Paraguay se sigue convirtiendo en una isla? Uruguay acaba de sacar a su vicepresidente porque había utilizado la tarjeta corporativa para comprar cuestiones particulares. En Chile la cosa fue todavía más ridícula para los estándares paraguayos. La nuera de la presidenta Bachelet había tenido información acerca de por dónde pasaría una ruta y se dedicó a comprar terrenos en la zona de manera tal que la plusvalía le favoreciera. Fue un escándalo en Chile, eso jamás hubiera sido problemas en Paraguay. Claro, y eso pasa en Brasil con un juez Moro que está metiendo preso a toda la política brasilera en su conjunto. ¿Por qué nos vamos convirtiendo en una isla de nuevo? Nos vamos convirtiendo en una isla, no sé si de nuevo, yo creo que nunca salimos. No, fuimos una isla en tiempo de Stroessner, aislados. Pero yo creo que nunca salimos, porque vos ves la diferencia que hay en el caso de los fortalecimientos, justamente por eso te estaba hablando de la importancia de fortalecimiento de las instituciones, en el caso de Uruguay, en el caso de Chile. Es un escándalo, porque también hay una cultura que está a favor de ese tipo de instituciones. Y hace un esfuerzo común, pasa de la educación, pasa de la creación de las universidades, pasa del fortalecimiento del pensamiento crítico. Hay una cantidad de cosas. Y ni qué hablar del tema de valores. La gente se ve reflejada, por ejemplo. Yo recuerdo, una vez nos tocó caminar con Ferreira Aldunate. Era una persona, claro, era una persona que estuvo exiliado, pero una persona tremendamente respetada. La calle come en cualquier lugar, come como cualquier ciudadano. Eso hace un poco a la cultura de Uruguay. Uruguay no puede permitir el nivel de corrupción que existe en el Paraguay, no se imagina el uruguayo. El uruguayo, yo tengo muchos amigos en el Uruguay, cuando dicen, caramba, pero es cierto lo que estoy escuchando, porque hoy están viendo en internet, por ejemplo, el tema de la violación de la Constitución del 31, no podían creer. Pero si dice la Constitución, dice eso, hermano, no, ¿cómo van a inventar otra cosa? No dicen, ¿verdad? Y sí, bueno, pero acá, para que vos veas cómo está funcionando, y uno de los problemas principales, y que yo creo que va a tener la definición, digamos, en términos institucionales, tiene que ver con la justicia. Se cambian 5 jueces en el próximo periodo. Probablemente no cambie nada. Y ojalá que cambien, ojalá que se pueda presionar, ojalá que podamos hacer una constituyente, si lo hacemos como corresponde y organizándonos antes, que no vaya a ocurrir que se convierta después en una trampa donde el único artículo que se cambie va a ser el de la reelección presidencial y el resto de los problemas institucionales lo dejemos para dentro de 2 o 3 generaciones. Una expresión social reiterada cuando se trata de corruptos es la respuesta de alguien que dice, no te metas con mi corrupto, que yo no me meteré con tu corrupto. ¿Estamos entrampados por los corruptos y la corrupción? Sí, es lógico que eso pasa. Pero eso es claro, la corrupción está en todas partes, está en todas las instituciones de la República. Hoy estabas mencionando uno de los casos más graves que tuvimos. Yo no sé por qué nos rasgamos la vestidura, por qué este es el caso que llama la atención, porque fue probablemente en el centro nuevo de la capital que ha ocurrido lo que ocurrió hoy. Pero Juan Caballero no es Paraguay.
Y la zona liberada del EPP no es Paraguay. Pedro Juan Caballero es la ciudad más violenta de América Latina. La más violenta de América Latina. Y tenemos que ser conscientes de este tipo de cosas. Esto no es, ¿qué me va a decir? ¿Que no es Paraguay? Es Paraguay. ¿Y por qué ocurre este tipo de cosas? Por la debilidad de la institucionalidad. ¿Y por qué? Y yo te decía la vez pasada, por la ausencia de Estado también. De acá en el centro este es un Estado absolutamente centralizado, y mi planteamiento, porque fui gobernador y conozco cómo funciona, yo creo que hay que ir migrando poco a poco, como lo hicieron los otros países, hacer que el gobierno vaya quedando mucho más cerca de los ciudadanos y los recursos también más cerca, encontrando, por supuesto, el término adecuado para que no se descentralice la corrupción. Entonces tenemos que reordenar la República en un proceso serio, que tenemos que hacerlo. ¿Y eso cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo solamente sentándonos y dibujando el país que queremos dibujar, que es lo que hoy no ocurre. Por eso fue una de las cosas que había cuestionado justamente en el proceso de la alianza. A mí me gustaría sentarme a diseñar ese tipo de país. Martín Saneman, si Eligio Ayala estuviera vivo y compitiera contra Blas Llano, ¿quién gana las elecciones? El silencio responde. Yo creo que va a depender. Yo me siento un poco parte de Eligio Ayala. Me siento, porque nosotros crecimos con esos valores. Crecí de mis padres, crecí de... Si las elecciones fueran hoy internas entre Llano y él, ¿quién gana? Yo creo que gana Llano. Gracias, Martín Saneman. Con nosotros esta noche, hablando sobre el tema electoral, la crisis de la propuesta de la política y la otra crisis, la grave crisis de los electores. ¿Quiénes son los que escogen a los corruptos y por qué? Después de la pausa, otros detalles acerca de quiénes preparan el empaquetado de las candidaturas y qué es lo que finalmente se compra. Estamos en un tiempo en que la opinión pública no se puede manipular. Un ecuatoriano llamado Jaime Durán Barba fue ese hombre que dijo esta expresión y que lideró la campaña de Macri durante mucho tiempo cuando fue intendente de Buenos Aires y después cuando lo hizo presidente, y se ha convertido en una especie de gurú. Patricia Daluz es argentina, trabaja en Paraguay hace mucho tiempo en el tema de consultoría de marketing, conoce mucho y por supuesto su país. Es sorprendente que un ecuatoriano sea tan victorioso en la Argentina. Buenas noches. Buenas noches. No creo que sea sorprendente. Supo capitalizar su experiencia en otros contextos electorales, le ha ido bien y se ha transformado en el gurú de un proyecto político que fue tomando forma y que es lo que hace su permanencia también en el mercado argentino. ¿Qué es la originalidad de Durán? Es la impronta del desenfado, me parece. Instauró una forma de hacer política desestructurada, desde aquel Va a estar buena Buenos Aires, incorporó una dialéctica y una forma de hacer política con el timbreo casa por casa, es decir, un contacto diferente con el elector. Me parece que eso marcó también la impronta de Macri respecto a su posicionamiento electoral. Patricia, ¿hay una exageración del rol de ustedes en la construcción de una figura electoral? ¿Cuánto de ustedes es el éxito de un candidato? ¿Y cuánto es circunstancias, hechos que se dan en el camino, el mal candidato que está enfrente? Si podrías colocar en un porcentaje, ¿cuánto de ustedes hacen la alquimia, el éxito de algo? Claramente es una exageración. Suelen haber consultores o asesores más estrellas que los propios candidatos y eso hace que se adjudiquen un éxito electoral al consultor cuando no es tal. Es una construcción de equipo. Una campaña política o la construcción de un comando de campaña se circunscribe dentro de lo que se podría determinar una cultura organizacional por competencias. Algo parecido a eso es, por ejemplo, un equipo de fútbol. Tiene un director técnico, tiene un equipo que debe rendir en 90 minutos y se mide por resultados. De acuerdo a su eficiencia o rendimiento en ese partido, participa de la próxima competencia o queda fuera. En la política hay también un trabajo de equipo, de construcción. Si bien hay un director técnico que es el que hace la formulación integral de una campaña y baja estrategias para promover al equipo
y más que empaquetarlo, diría que abrir el paquete y mostrar lo mejor que se pueda mostrar. Están los que hacen los goles, que son los candidatos, pero en este caso, los que marcan el resultado electoral no son ni los goleadores ni los demás integrantes del equipo. Es el elector, el que está en el estadio. Patricia, ¿cuál es el mejor candidato que podrías tener? ¿Qué características tendría que tener? Ser bonito, ser joven, ser físicamente atractivo, hablar bien, convencer al electorado tradicional, ganarse nuevos. ¿Cuál es el identikit que decís, este sí va a llegar, este puede ganar? El candidato que diga lo que la gente quiere decir. El candidato que diga lo que la gente quiere decir. Que consiga esa empatía con la gente, que mira al estadio y que vea qué quiere esa gente, qué necesita ese elector, que es muy heterogéneo, que es muy influenciable, pero que también a la hora de hacer el gol elige su arco de acuerdo a su conveniencia. Patricia, la mayoría de los políticos tienen una notable vanidad. Y cuando alguien le dice, mira que no te va a quedar bien lo que digas, y dice, cállate, y termina echando al consultor o al asesor. ¿Es común eso? Es muy común, sí, sí. Es todo un proceso la articulación de una asesoría de campaña con el candidato o con el cliente o con la persona a la que se debe promocionar. Hay que construir una relación, un vínculo en el que el consultor, en este caso una consultora, por ejemplo en Paraguay, 15 años atrás, mujer, argentina, había que hacer un proceso de construcción de ese relacionamiento y se mide por resultados. ¿Y qué es lo que más te sorprendió del carácter de nosotros o de nuestros políticos? Muchas cosas, digamos, no podría detallar qué más me sorprendió, pero sí fue un relacionamiento que fue creciendo con el tiempo. Hay ideas muy estructuradas. Nuestra dirigencia o la dirigencia de Paraguay y de nuestros países son ciudadanos formados bajo un régimen dictatorial. Que todavía dejó su impronta. Dejó su impronta y cuando venga la nueva generación de dirigentes, creo que va a empezar a fortalecer algunos cambios estructurales que la política cuesta implementar. Patricia, este es un país joven, sin embargo tiene un discurso viejo. ¿Y por qué todavía vende eso? Porque no van a votar los jóvenes. Nuestros jóvenes no tienen conciencia cívica. Me parece que hay que estimularlos, formarlos. Es muy común plantearse en una campaña, por ejemplo, dirigirse a los jóvenes, porque son muchos, electoralmente es un número que puede rendir con votos, pero el resultado, el análisis de los resultados electorales indican que los jóvenes no van a votar. Entonces es una campaña equivocada, basar una campaña en 3 meses, un diálogo muy orientado hacia la juventud, sino hacemos antes ese proceso de que a la juventud le interese ir a votar o le interese un proyecto político. Segmentemos en términos de sexo. ¿Qué vota la mujer paraguaya y qué vota el hombre paraguayo? Yo creo que votan de acuerdo a su interés inmediato. La mujer paraguaya me parece que busca siempre el liderazgo que le va a dar sostenibilidad al país. Y la mujer es esperanza, la mujer quiere construir de aquí en más lo mejor para sus hijos y por eso rinde la esperanza, rinde la promesa de que algo va a ocurrir para mejor. ¿Y el hombre? El hombre es más clientelista. A mí me parece que el voto masculino paraguayo es más clientelista. ¿Cuánto me conviene? ¿Qué puedo sacar de eso? Exacto, exacto. Y en términos de recursos de campaña, redes sociales, ¿qué ha transformado en la relación del mensaje del candidato con los electores?
Estamos transitando un proceso de cambios en ese ámbito, en el que yo veo a los candidatos, más que navegar en aguas apacibles, están como ante el vértigo del mar picado en el tema redes. Se los ve incómodos, no utilizando esas vías de comunicación con la comodidad, con la soltura, como para instalar mensajes convincentes. Todos están articulando en las redes sociales, pero me parece que todavía estamos muy en los inicios de esa comunicación interactiva que se da en las redes. ¿Cuál es la peor mentira que uno hace en términos electorales? ¿La que escuchaste alguna vez? La que se hace el mismo equipo político es la peor mentira que pueda proyectarse durante una campaña. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo opera eso? Por ejemplo, articulando una excelente herramienta como son las estadísticas y las mediciones como posicionamiento. Las estadísticas sirven para posicionarnos, para estudiar nuestro contexto, para darnos elementos para articular el mensaje que va a llegar a la gente. Pero cuando esto se utiliza para posicionar, para articular un juego mediático de que estamos ganando o instalar esa percepción ganadora en la gente, es mentirnos a nosotros mismos, es mentir al equipo y mentirse al candidato y no hacer un trabajo a conciencia. En la característica del Paraguay, ¿la cuestión ideológica es una cuestión relevante o es una cosa del pasado? ¿La gente todavía vota a un partido agrarista, a un partido de tendencia liberal en lo económico, o eso es una cuestión para una pequeña porción de personas intelectuales que pueden definir el voto en función de la coherencia con eso? Existe el voto emotivo. El voto emotivo. El voto emotivo, no por una cuestión ideológica. Mucha gente, un gran número de electores vota por el color y por la herencia familiar de una pertenencia partidaria y no conoce cuál es su doctrina, si es agrarista, si es liberal, por qué es liberal. Entonces, el voto emotivo o esa herencia ideológica que no se profundiza demasiado, creo que eso es lo que prevalece. ¿Por qué todavía en las campañas políticas paraguayas se insiste mucho en la polca, en el caballo, si tenemos el 80% de la población urbana, que no anda en caballo, sino que anda en motos, y por supuesto no se pone el pañuelo casi nunca? Y es la simbología que pretende mantenerlos en ese voto emotivo. Lo emocional va ligado con aquello que está identificado con nosotros, nuestra identidad, lo que arrastramos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y tal vez el color, el pañuelo, es una simbología de ese afecto, de esa emoción. La cuestión económica, cuando alguien dice gané las elecciones porque tuve la capacidad de comprar, ¿cómo se siente el consultor que armó el paquete, que dijo este es el lenguaje, este es el mensaje, si finalmente el que gana es el que tiene la mayor capacidad de compra? Pésimo, porque no se articula con esa finalidad en ninguna campaña, ningún mensaje, ningún posicionamiento. Yo creo que ese proceso se da en una instancia alejada de la consultoría. Me parece que es una práctica también que no se contempla en ninguna consultoría de marketing político ni de comunicación política. ¿Cuándo se sabe que se va a ganar unas elecciones? ¿Cuánto tiempo antes de unos comicios? ¿Y cuándo se sabe que se va a perder? Depende del contexto. Te tocó estar con ganadores y perdedores, por eso te hago la pregunta. Depende del contexto y que es muy variable y de eso depende la capacidad de la lectura de los números. Por eso es tan importante las encuestas como herramienta durante una campaña. ¿Cómo deben hacerse esas encuestas para que digan con precisión eso que querés saber? Cualitativas, al comienzo sin dudas y después algunas promediando la campaña y después las cuantitativas para manejar los números, para ir viendo cómo crece, si algún mensaje llegó, se ven en los resultados. Patricia, cuesta dinero hacer una buena encuesta y muchos dicen no quiero gastar. Y además no quiero que me diga lo feo, lo lejos que estoy de las posibilidades de ganar.
Muchas veces uno se encuentra con encuestas que están hechas a corte y medida del candidato. Y ese termina diciendo mentime que me gusta, pero eso te va a terminar yendo a la derrota de manera segura. ¿Cómo convencer de que hacer una encuesta en serio cuesta dinero y hay que hacerla bien? Y es parte del proceso que te decía de la construcción entre el vínculo entre el consultor y el candidato. Es un proceso que hay que trabajarlo, pero que con los resultados tiene su efecto. Es decir, el candidato cuando ve los resultados de una estrategia empieza a digerir y a escuchar lo que no le gusta escuchar y a articular los cambios, a incorporar los cambios que son necesarios. ¿Por qué todos los candidatos oficialistas desde el inicio de la democracia paraguaya perdieron? Por un exceso de confianza en la estructura, por unas prácticas tal vez arraigadas que no supieron revertir y también por el propio proceso de nuestro electorado. El elector va transitando sus procesos y fue analizando más el poder de su voto. Yo no creo en un electorado ampliamente clientelista y que solamente el valor monetario es el que define una elección. Ha ido cambiando y de hecho se han dado resultados que modificaron la creencia popular de que el oficialismo gana y eso es como resultado de ese proceso ciudadano. Patricia, eres argentina. ¿Te sorprendieron los números de las últimas elecciones con un Macri dominante a nivel nacional, con un peronismo en retirada y fragmentado? No me sorprendieron porque hace tiempo que vengo observando un efecto de la denominada grieta en la sociedad argentina que ha marcado algunos indicios de que hay un cierto hartazgo de la sociedad, fundamentalmente de la enorme clase media de mi país, que ha dicho una vez más que está en contra de ciertas prácticas que marcaron la política argentina de los últimos años. Ahora, la gente del peronismo, la gente de Cristina diría, pero qué malagradecidos son todos. Les dimos subsidios, le pagamos durante mucho tiempo y miren cómo nos pagan. Es que la porque grieta hasta los pobres eso. terminaron votando por Macri. La grieta es eso. Me parece que no supieron construir. Ellos tuvieron, el kirchnerismo se caracterizó por una política de confrontación que fue necesaria y que le sirvió mucho a Néstor Kirchner. Después se prolongó durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero marcando una confrontación entre el nosotros y ellos. Y en el ellos se abrió la grieta y quedó una enorme masa de clase media que no se sentía parte del nosotros. ¿La prisión a debido qué marca? Marca un mensaje muy importante, un mensaje que se ha dado dentro de las filas mismos del kirchnerismo, solamente un voto que se abstuvo, todos los demás fueron votos positivos y abre la expectativa que es el gran paso que un gran sector de la sociedad quiere que se dé, que es el de que realmente los corruptos vayan a la cárcel. Tu país es un país también de regiones, es bastante compleja la Argentina. ¿A qué provincia se parece el Paraguay en términos electorales? Me parece que a Corrientes se parece más, por la cercanía, la idiosincrasia, la herencia familiar, tiene detalles en común. ¿Hay pañuelo, caballo y naco? Sí. ¿También? También. Gracias, Patricia, por tu tiempo con nosotros esta noche. Gracias, Patricia Daluz hablando con nosotros también sobre temas electorales y cómo se presentan las ofertas y cómo responden los electorados. Cambiantes, dice, y cada vez más necesitados de también adecuarse a los nuevos tiempos de parte de quienes plantean las propuestas. Después de la pausa, otra mirada, pero esta vez a los partidos y cómo plantean sus propuestas.
En las últimas elecciones municipales del 2015 votaron 7,37% más mujeres que hombres de entre 25 y 29 años. Con nosotros aquí en los estudios Camilo Filártiga, él es abogado, es docente universitario, un experto en el tema de estudios políticos. Camilo, ¿qué pasa al interior de los partidos? ¿Se dan cuenta de este nivel de desafectación, de desenganche con los electores? Bueno, buenas noches, Benjamín, gracias por el espacio. Yo creo que sí, que se dan cuenta, pero que no tienen herramientas para abordar los desafíos que las democracias modernas están presentando y que los interpela absolutamente. No pasa solamente en Paraguay, es un proceso que uno ve a nivel regional, ese proceso de desafección de la ciudadanía con la política. En el caso nuestro, yo creo que hay que hacer también una autocrítica desde la sociedad civil, desde la academia, de haberle dado espalda a los partidos en todo este proceso de transición. Los partidos son, de alguna manera, si bien por supuesto son privilegiados del momento que reciben recursos estatales para su financiamiento, la sociedad ha hecho muy poco para vincularse con los partidos, para abrirle las puertas o los espacios a trabajar de manera conjunta en ciertas cuestiones, ¿verdad? Discúlpame, sí. Los partidos también han hecho lo suyo para mantener esa Profesor Filártiga, para una persona que viene en las estructuras de los partidos y de repente ve a alguien de la farándula a ocupar su lugar y dice, yo me dediqué a este partido durante toda la vida, esperé alguna vez ser candidato a gobernador de Central y aparece el número 2 o aparece la cachorra. ¿Qué significa eso? Bueno, significa el gran fracaso de la política, ¿verdad? Y de los partidos, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, los partidos hoy se han convertido en unas enormes maquinarias electorales, ¿verdad? Que de alguna manera aseguran un 35-40% de votos en las elecciones nacionales y con eso logran cooptar el Estado, o sea, acceder a los puestos de poder y con eso financiar la estructura del partido, ¿verdad? Es simplemente eso, o sea, es financiar una estructura, una maquinaria que tiene que estar financiada y de alguna manera la presencia de estos rostros nuevos le permiten esa llegada al electorado, pero no una llegada, Benjamín, con contenido, no una llegada desde esa visión de la política con contenido, de la democracia, del servicio, de la gestión, sino una llegada absolutamente vacía de ese contenido, ¿verdad? O sea, vacía del concepto de la política, de lo que la democracia representa en términos de derechos y obligaciones para la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, eso en el fondo tendría que llevar a plantearse también un cambio en el modelo. ¿Hasta cuándo o cuándo se agotará esto? Porque parecemos a esa especie de espectáculo del mago viejo, que ya sabemos todos los trucos, pero continúan. Sí. Bueno, yo ahí soy muy pesimista, tengo que ser sincero, Benjamín, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema bipartidista que está vinculado y ligado a cuestiones tradicionales y culturales, ¿verdad? Somos de los pocos países con el Uruguay que mantenemos un sistema de partido de fines del siglo XIX, ¿verdad? Como te digo, enraizado absolutamente en cuestiones culturales y de tradición, ¿verdad? Yo esto no creo, honestamente te digo, que se modifique en el corto tiempo. Por lo tanto, nosotros sostenemos desde la universidad el discurso de fortalecer los partidos políticos, ¿verdad? En lugar de vaciarlos de contenido que, ojo, es toda una línea que hoy se está planteando en la política internacional, ¿verdad? Vaciar la política, sacarle el conflicto a la política y hacerla en teoría más atractiva para el ciudadano. El ciudadano no se va a sentir atractivo si la política no tiene contenido, ¿no? Ahora, profesor Filártiga, mucha gente dice que los jóvenes ingresan a la política, pero si usted fuera joven y tuviera, qué sé yo, 18 años, dice, ¿a dónde entro? ¿O para qué entro? ¿Termino legitimando una partida de impresentables que realmente no me representan ni quiero asociarme a ellos? Absolutamente. O sea, estamos en una especie de círculo vicioso. Absolutamente, pero sobre todo la carencia de referencias, Benjamín. O sea, un joven de 18 años que quiera entrar hoy a los partidos tradicionales, ¿qué referencia o qué estímulo puede tener? Yo pienso en los grandes referentes políticos de la democracia latinoamericana. Vea usted un discurso de Raúl Alfonsín, o sea, es un discurso cargado de contenido en la acción política, ¿verdad? Y eso hoy uno no encuentra en los partidos tradicionales, ¿verdad? O sea, y en los partidos quizás más ideológicos, más pequeños tampoco, ¿verdad? O sea, ¿Qué significó para el Partido Colorado que fuera candidato Cartes en una especie de afiliación express y también convirtiendo un récord? La primera vez que vota en su vida, votó por él mismo. ¿Qué es Cartes en la historia del Partido Colorado?
Yo creo que Cartes en la historia del Partido Colorado es un intento del partido en el discurso por modernizarse, por presentar una cara de mayor gestión, de mayor eficiencia en la gestión política en teoría, pero por otro lado, para cualquiera que esté involucrado en estos temas es el gran fracaso del partido, ¿verdad? Porque un partido centenario que ha tenido hombres ilustres que han de alguna manera conducido a este país, que reduzca sus años de antigüedad para que un candidato pueda ser candidato de 10 años a un año, es una evidencia pero demasiado terrible, ¿verdad? O sea, y lo peor que se dice que los colorados le ganaron nada más que de mano por unos cuantos minutos a Llano, que lo quería ser candidato del PLRA. Exacto. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? La idea del partido como una maquinaria electoral que solo se preocupa por ganar las elecciones y asegurar la supervivencia del partido. Hace 20 años atrás, el partido político era el representante de las demandas ciudadanas y era el portavoz de un sector de la ciudadanía que estaba de acuerdo con esa ideología, con ese programa. Hoy el partido absolutamente dejó de ser eso en el Paraguay, y hoy está mucho más vinculado al Estado que a las demandas ciudadanas. Quizás por eso existe esa desafección de la sociedad respecto a los partidos. El profesor Filártiga, en otros países hay convenciones en donde debaten líneas ideológicas y mandatos. Es muy común ver la convención del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, en donde discuten qué hacemos sobre el tema del impuesto a la soja, qué hacemos sobre el tema del impuesto al cigarrillo, qué vamos a hacer con nuestros jóvenes y la inversión en materia educativa. ¿Por qué eso los partidos políticos paraguayos no lo hacen? Claramente porque no tienen interés, ¿verdad? O sea, claramente, Benjamín, creo que hay una urgencia en lo electoral y en el resultado a corto plazo, y tiene un poco que ver con esa falta de referencias de la que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, a nosotros nos falta un estadista, nos falta un político a carta cabal que mire el desarrollo de su partido y que lo vincule con el país en términos de la política pública. Y en términos de análisis que hacen ustedes en la academia, me contaba que la Facultad de Ciencias Políticas o la Escuela de Ciencias Políticas de la Católica tiene 2 alumnos. Eso significa muy poco interés. Bueno, yo creo que hay un problema mayor que es el debilitamiento de las ciencias sociales en el Paraguay, ¿verdad? Que sí es un problema que a nosotros nos preocupa y miramos con mucha atención, porque creemos que si nosotros no formamos a los estudiantes y a los profesionales que puedan entender la realidad de su país, bueno, vamos a seguir votando a la cachorra, vamos a seguir votando a improvisados en la política. Y el costo que ha tenido para el Paraguay, la improvisación en la política, la improvisación en los cargos públicos, es muy importante, Benjamín. ¿Cuál es la mayor mentira política del Paraguay? Yo creo que la idea de cambio, ¿verdad? La idea de cambio, sobre todo planteada en un término de 5 años, ¿verdad? Es imposible plantear las reformas estructurales que este país necesita en términos de tiempo tan cortos. La propuesta de Cartes de un liberal como candidato colorado, ¿qué significa? Sigue esta idea de modernización del partido, ¿verdad? O sea, ellos están con esa línea, digamos, modernizar el partido y de vaciar la política de contenido, ¿verdad? Eso representa Cartes, ¿verdad? Y representa también en esa misma medida Santiago Peña. Ojo, yo no lo desacredito desde lo técnico, ni mucho menos, ni de la trayectoria, ni absolutamente. Pero hay una conducta ética, ¿verdad? Que acá han habido dirigentes, un Aldino Ramón Lovera, que vos te recordarás, ¿verdad? Evelio Fernández Arévalo, en fin. Gente que marcó una línea de conducta. ¿Y Peña qué es? Frente a ellos. Bueno, yo creo que él está iniciando una carrera política y me parece que no está entrando de la manera que a un joven que lo veía con respeto le hubiese gustado verlo. Gracias, Camilo, de nada, por estar con nosotros. Camilo Filártiga, abogado, docente universitario, experto en estudios políticos, me cuenta que mañana y pasado hay un encuentro
de ponentes sobre los temas políticos del país y vienen no solamente expertos de afuera, sino también expertos destacados a nivel local. Con uno extranjero estaremos conversando después de la pausa. El 94,2% de las casas en Paraguay posee smartphones y el promedio de posesión de estos aparatos es de 4,44 por cada unidad familiar. Análisis sobre los números en términos de cómo impacta lo electoral. Junior Burchait es un candidato a doctor por la Universidad de Río Grande do Sul, estudia en Porto Alegre, se graduó y es profesor en la Universidad de Santa María, una universidad bastante prestigiosa, poco conocida para muchos quizás, pero con muchos paraguayos que han estudiado en esa universidad. Nos da mucho gusto tenerlo esta noche con nosotros. Alguien que nació en Paraguay, me decías que naciste en Tabaí. Exactamente, y ahora estudiando Paraguay siempre. Y estudiando la democracia. Fundamentalmente. ¿Cómo está la democracia? Bueno, ahí ya podemos empezar hablando de este problema más general, porque hasta ahora me parece que pudieron tocar muchísimos temas, pero hay este tema más esencial, que la democracia paraguaya fue construida con una preocupación institucional relativamente floja. O sea, las instituciones de la democracia paraguaya fueron construidas a medida de la circunstancia momentánea. Por ejemplo, se dio el golpe de 89. El 89, sí. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a mantener este gobierno hasta finalizar este periodo del mandato? De Stroessner hasta el 93. Bueno, vamos a hacer unas elecciones, entonces. Sí. Ya, vamos a elecciones. 1 de mayo del 89 gana el general Rodríguez. O sea, qué sé yo, casi 2 meses después, vamos a hacer unas elecciones de la nada. Y después, bueno, ahora somos una democracia. Sí. Tenemos que trabajar con instituciones democráticas. Sí, convocamos a una constituyente, 92. Y bueno, ahí nuestro código electoral todavía está algo atrasado, hay que modernizar eso y bueno, viene una modificación también del código electoral. Entonces, siempre así, siempre necesidades momentáneas, no fue una construcción general de la institucionalidad. Un ejemplo de alguna democracia que haya sido construida con esa visión de mayor calado y de mayor profundidad, ¿cuál es? Bueno, un ejemplo y ahí puede ser una respuesta negativa, es el caso de Brasil. Brasil construyó su democracia fundamentalmente con una preocupación institucional, pero con eso alejó la participación de la ciudadanía. En Paraguay lo que pasó, las instituciones fueron construidas de un modo relativamente flojo y tampoco hubo una participación ciudadana en este proceso. O sea, se construye una institucionalidad débil y es una institucionalidad alejada de la población. Y eso genera el problema que para nosotros que trabajamos con cultura política, con calidad de la democracia, que creemos que es un problema fundamental de las democracias latinoamericanas, es el problema de la precarización democrática. ¿Qué sería eso? Sería la junción de 2 elementos. Por un lado, la baja capacidad de las instituciones del Estado para responder a las crisis. Responder a las demandas de la ciudadanía. No las crisis solamente. Demandas en general, o sea, porque ¿cómo vas a... O sea, no tenemos un Estado democrático en términos de gestión. Sí, y de respuestas. Porque un Estado democrático, bueno, se asume que si es un Estado democrático, las demandas de parte de la ciudadanía deben ser incorporadas a este Estado, los llamados inputs, las demandas, y después el Estado da sus respuestas en relación a esas demandas. En Paraguay, todo el aparato institucional fue construido de esta manera débil, y por otro lado, los propios elementos estructurales de la economía y de la política paraguaya no permiten que el Estado dé las respuestas a la demanda de la ciudadanía. ¿De qué manera influyen esos actores económicos? ¿Qué es lo que no quieren esos actores económicos para que tengamos una democracia? Ejemplo. Bueno, digamos que en más general no quieren que se toque la estructura económica paraguaya, que es una estructura relativamente conservadora a lo largo del tiempo. Después de la guerra de la Triple Alianza y todo eso, Paraguay se construye como una economía fundamentalmente primaria, que con el tiempo, con el proceso de concentración de riquezas en el campo, la mayoría de la población que era campesina tuvo que
migrar para la ciudad. Y este proceso de migración hizo con que la economía paraguaya también se cambiara de algún modo para una economía que es agroexportadora, primaria exportadora, pero que en la ciudad es una economía rentista, de comercio, y que con eso hace que la estructura laboral sea una estructura de trabajo precario, de subempleo, todo eso que hace con que la gente no se sienta parte de la estructura. O sea, la democracia política paraguaya está secuestrada por el poder económico. Así como por el poder político, o sea, a la función de los dos. Funcionan como dos fuerzas que se complementan y son funcionales. Porque una necesita de la otra. ¿Y qué papel hacen los electores, los que van cada cierto tiempo a votar? Bueno, que son estúpidos. Podríase decir, entonces, pero no es en ese sentido. Lo que pasa es que justo porque hay todo ese proceso de baja capacidad del Estado de responder las demandas, la ciudadanía, por otra parte, saca su apoyo, la ciudadanía mantiene una postura de desconfianza. Paraguay tiene uno de los niveles más elevados de desconfianza institucional en las mediciones que se hacen, por ejemplo, por el Latino Barómetro. Y el tema es que en Paraguay esta postura de crítica a la democracia camina lado a lado con una postura no de defensa, pero de espacio para el autoritarismo. ¿Cómo es eso? Que todavía sigue. O sea, si es democracia o no es democracia, da lo mismo. Pero si la democracia no resuelve mis problemas, puede ser que una solución más autoritaria en un momento dado sea la mejor para resolver. Profesor Burchey, usted estudió a Lugo y conversó con él 1 hora y media. He estado viendo en su Facebook. Eso. ¿Qué le dijo o qué fue el mensaje de Lugo en términos políticos a la sociedad paraguaya? ¿Y qué es lo que Lugo no entendió siendo presidente? Bueno, primero lo que no pude entender que hay, digamos que viene de una mentira política que se dice, que es la mentira del yo voy a hacer. Que así como Camilo dijo antes, en 5 años querer cambiar, pero hay ese elemento también de la personalidad, o sea, del líder fuerte que puede cambiar todo. ¿Y Lugo qué era? Se creía no, Lugo es un moderador, un generador de consenso, pero en una estructura económica que no es consensuada, una estructura muy concentrada y con tantas desigualdades, una estructura política que está envuelta por la manutención del dominio de la política tradicional, querer generar consenso con eso y con una sociedad que viene cambiando. Por eso, la sociedad que era rural ahora es una sociedad urbana, pero con un proceso de precarización de la urbanización. No fue una urbanización planeada, tampoco. ¿No? Pero es una sociedad que va se vuelve cada vez más difusa, es difícil de generar ese consenso. Y cuando usted habló con él y le planteó estos temas y le dijo por qué no hizo todo lo que debiera hacer, ¿qué le respondió? Como siempre, no solo Lugo, pero toda la gente del Frente Iguazú. Bueno, había el problema de la alianza con no solo con los liberales, pero con todos los de partidos tradicionales o afines a los Bueno, ahí ocurrió un caso, profesor, que habría que analizarlo. Este es un país también muy especial. Termina eligiéndole a Lugo, pero no le da mayoría en el Congreso. O sea, le dio una super minoría. O sea que, ¿cómo se entiende el electorado paraguayo? Que vota cruzado, te dice, te quiero presidente, pero te voy a buscar destrozar desde el Congreso. Primero porque también hubo un error de la izquierda, de los progresistas, de lo que hoy es el Frente Iguazú, en aquel momento, en las elecciones del 2008, de presentar más de 20 listas para diputados y para senadores. Se atomizó. Y así lograron elegir a, vamos a decir, 2 diputados y, qué sé yo, 3 senadores, pueden decir ahí, afines. Justamente porque eran muchísimas listas. Mientras que los partidos tradicionales, o digamos, el movimiento predominante adentro de los partidos tradicionales logra tener una lista con una cantidad de votos más elevada. Y por esta frustración en la democracia también en el país donde usted vive, de donde son sus padres, en Brasil. ¿El PT qué significó este
este proceso que lleva el juez Moro, este paso por la justicia de la mayoría de los políticos, es una forma de depurar la política brasileña de lo que denominan una especie de cloaca a cielo abierto. ¿Es la posibilidad de que surja un nuevo liderazgo en Brasil, una nueva mentalidad, o es simplemente algo también circunstancial que se da por el fenómeno actual de que hay un juez con agallas que se ha decidido a ir por todos? Pero hubo un proceso previo a este proceso. ¿Qué puede explicar la caída de Dilma y del PT? Primeramente, un proceso de deterioro del apoyo popular, por un lado, y del apoyo parlamentario, por otro lado. O sea, el gobierno quedó sostenido en la nada. Y ahí, por supuesto, que una población que crecientemente tuvo una postura, un posicionamiento de crítica hacia la estructura gubernamental en general, que listó la corrupción como el principal problema. Por supuesto que cuando surge una operación del Poder Judicial que llega para intentar sanar eso, hay un apoyo enorme en la población, en la gente. El profesor Burchett, cuando uno mira estas situaciones, uno muestra de que la democracia política está en crisis. En la mayoría de nuestros países lo pasa en Estados Unidos, que elige a un presidente como Donald Trump, y uno se pregunta, ¿quo vadis democracia? ¿Hacia dónde va la democracia? Vamos a un periodo de desencanto enorme que va a dar inicio a un nuevo ciclo de gobiernos autoritarios. Incluso interesante hablar eso, justamente el tema del a dónde va, que es el tema de una de mis ponencias en el encuentro de politólogos, que hace una comparación de Brasil y Paraguay, de estos procesos. El tema es que todo pasa por ese proceso de precarización democrática, como te dije antes, y esencialmente respuesta del Estado a las demandas de la gente. En Paraguay, por ejemplo, estamos hablando de un país con problemas estructurales, históricos que se mantienen, con un proceso de evolución de la historia, tanto política como económica, conservador, como ya apuntaron hacia eso, ¿no? Y también hay una característica de una cultura política no democrática y autoritaria. O sea, que para solucionar, para dar respuesta a mis intereses, momentáneamente puedo aceptar una solución que sea autoritaria. Tenemos un sistema democrático gerenciado por autócratas. Que buscan mantenerse, y ahí está el tema. Buscan mantenerse, mismo que sean cambiando las figuras, pero la estructura en sí se mantiene. Y eso vale para todos los partidos políticos. Sí, sí. Por ejemplo, lo que hablaste del luguismo, del Frente Guasú. El Frente Guasú, si uno le saca a Lugo, ¿qué es el Frente Guasú? ¿Nada? Bueno, serían otros 4 senadores, cada uno con sus... Tienen 3 demandas centrales convergentes, pero para además de eso... ¿Le sorprendió la alianza Lugo con Cartes? Sorpresa no. Pero del modo como se gestionó, creo que sí. Gracias por su tiempo con nosotros esta noche. No, por eso. El profesor Junior Burchett nació en Tabay, pero de padres brasileños, y ha desarrollado su actividad académica en ese país explicándonos esta desafectación con la democracia de muchos electores. Después de la pausa, Enrique Ruiz Díaz, alguien que ha trabajado con varias campañas y me dice, yo hice ganador a varios candidatos. Nos va a comentar de eso después de la pausa. De cada 100 mujeres inscriptas en el padrón, votaron 69 en las elecciones generales del año 2013. Con nosotros en la última parte, Enrique Ruiz Díaz. Me lo encontré hace muy poco tiempo en una zona llamada Filadelfia, en el Chaco paraguayo, y esta es una oportunidad para conversar contigo, Enrique. Gracias por participar en el programa. Y la primera pregunta que creo que te hice en Filadelfia, ¿qué es lo que determina que un político llegue a ganar una elección? Buenas noches, Benjamín, buenas noches a tu audiencia, gracias por esta oportunidad. Y lo que hace ganar un político es generar confianza en los electores. ¿Y eso cómo se logra? Y se logra con la fiabilidad y el encanto que pueda generar el candidato. ¿Qué canales hay que utilizar hoy?
todos. Empezaste en un tiempo que no había internet, haciendo campaña, y ahora es una especie sacrosanta de internet. ¿Qué rol juega en la red de redes? Mira, lo que hace internet es amplificar las posibilidades, porque es lo mismo. O sea, el boca en boca es muy poderoso, y lo que hace internet es que el boca en boca sea instantáneo, sea rápido, sea lo que antes costaba lograr en días, semanas o en meses. Con las redes sociales hoy en día podemos lograrlo en minutos. O sea, podemos ser la espontaneidad, la instantaneidad y la fuerza que tienen las redes sociales para hacer llegar un mensaje más rápido es increíble. Enrique, hay algunos que dicen que el futuro de las campañas va a ser por goteo específico el mensaje para cada elector. Se acabó lo masivo. ¿Vamos a eso? Vamos a eso, no solamente en las campañas políticas. El marketing converge a la singularidad. El marketing converge a que tengamos que tener un mensaje que sea dirigido según lo que esta persona siente, según lo que esta persona cree, con los miedos que esta persona tiene, con las esperanzas que estas personas tienen. Y hoy en día ya se está logrando eso. ¿Por qué? Porque hoy es posible. Sí, ¿quién acopia esa información? ¿Y quién la tiene? Lo que pasa es que todos nosotros que estamos hoy en las redes sociales, a medida que vamos visitando páginas en la red, o dándole me gusta, o dándole me encanta, o dándole me enfada a algo, estamos dejando rastros. Y nada en internet se pierde. Y cada paso que doy o cada lugar que yo estoy recorriendo, voy dejando un rastro. Y a través del Big Data, a través de la información, hay empresas especializadas en eso que pueden estudiar y saber, de acuerdo a mi movimiento, realmente lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo creo. Enrique, este es un país conservador. Este tipo de cosas, alguien estará viendo el programa y diga, no, pero eso no va a llegar acá, eso se hace campaña en Estados Unidos, en Inglaterra, pero acá no ocurre eso. ¿Cómo le demostramos que eso no es verdad? Decirle a mi tía Nuri o mi tía Rosa que están mirando el programa porque leyeron que iba a estar aquí en el Facebook y otra leyó en el Twitter. Ellas tienen 60 y 70 años. ¿Y los medios tradicionales qué rol jugarán o juegan en este cambio de era? En la influencia, ¿verdad? En los medios tradicionales tenemos a periodistas como vos, tenemos a personas que generan opinión, generan empatía con las personas que tienen mucha credibilidad y todavía están muy poco en las redes sociales. Están en las redes sociales como medio para replicar lo que hacen en los medios tradicionales. No son periodistas de redes como en otros países ya existen, donde los periodistas ya son periodistas en redes sociales y los medios tradicionales los replican. ¿Entiendes? Sí, Ahora sí. tenemos todavía en Paraguay, hay muchísima gente que usa solamente las redes sociales para replicar lo que hacen medios tradicionales. La pregunta transversal de esta noche fue, ¿cuál es la mentira electoral más recurrente? Para ti, ¿cuál? Crean en mí. Crean en mí. ¿Por qué? Y porque construir... Eso, sí. Crean en mí parece tan natural que plantee alguien que quiere un cargo determinado. ¿Y por qué es una mentira? No es que está mal, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la mentira más grande, decís? O sea, porque creer en él. Claro. ¿Por qué? Porque está inficionado ¿de qué? ¿De mentiras? ¿De falsedades? Yo creo que cualquier persona que pueda depositar toda su confianza en otra persona, tan falible como yo, tan fácil de errar. Esa persona tiene la misma capacidad que yo tengo para hacer cosas buenas o para equivocarse. Te salió tu lado bíblico allí, ¿eh? Sí. Tu lado evangelista. Claro. Sí, porque eso maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, por eso decía. ¿Verdad? Cuando yo hago campañas para políticos, yo confío en ellos. Creo en lo que me están diciendo. O sea, ¿no tomás el caso de un candidato en el que no crees? No puedo tomar. No puedo trabajar con alguien para quien no creo. Imposible. ¿Creíste en Nicanor? Sí. ¿Crees en Nicanor? No. ¿Por qué? ¿Y por qué me defraudó? ¿Te defraudó? Claro. ¿Era tu socio en Sistema 7? No. Pero él dijo que sí. ¿Presentó las acciones de tu empresa? No, imposible que haya hecho eso. No las tenía, no las podía ¿No hacer. las tenía? Claro. O sea, él nunca fue accionista No. de Sistema 7. No. Él dice que parte de la fortuna que acumuló fue porque fue tu socio. Bueno. Yo siempre te pregunto, pregúntale ¿dónde a él. está la porción de la plata grande? Porque vos eras el jefe y él era tu socio en todo caso. Sí. ¿Te defraudó? Claro, $1 millón. ¿$1 millón? Sí. La campaña de Blanca Ovelar de diciembre de 2017 la pagué yo.
No, sí, me está diciendo una sí, mentira. te estoy diciendo la verdad. Tengo todos los recibos, tengo todas las facturas. Yo le pagué a todos los medios, le pagué a todas las empresas y él nunca pagó esa plata. ¿Y le había prometido pagar ese $1.000.000? Sí. O sea que se habrá quedado él. No sé, ese es el problema de él. ¿Y nunca le espetaste, nunca le requeriste? Sí, sí, claro que sí. ¿Y qué te dijo? Se hizo en Yembotabu. ¿Te dolió? Claro. De las campañas que emprendiste, que ganaste, ¿cuál fue la que más satisfacciones te dio? Y de la que perdiste, ¿cuál? La que perdí, satisfacciones no me dio ninguna que haya perdido. Todas las campañas que uno la pierde primera, sí, la son decepción, dolorosas, la segunda, ¿verdad? sí. Son decepcionantes. Cuando uno pierde una elección es decepcionante. Por más que, por ejemplo, en el año 2012 tenía un candidato que estaba 25 puntos abajo, me llaman en septiembre que faltaba poco tiempo y bueno, perdimos por 1 punto, pero levantamos 25 puntos, te llena de orgullo saber que bueno, hiciste algo, perdiste por muy poco, ¿verdad? Pero levantaste al candidato, trabajaste con él, se trabajó bien, pero a mí las campañas más bonitas fueron me gustó la campaña de Riera. La de intendente municipal. Sí, la campaña de Evany. ¿Por qué perdió Blanca Ovelar contigo? No perdió conmigo. ¿No fuiste tú el que dirigías la campaña? No. La campaña, dirigiste la campaña de ella en las internas contra Castiglioni. Sí, ahí ganamos. Donde algunos dicen que perdió ella y ganó Castiglioni. Yo no puedo hablar de lo que dicen, los hechos. Vamos a los hechos. Los hechos son contundentes. Los números no se pueden odiar. La campaña de Blanca fue muy triste. ¿Triste? Sí, triste, muy triste. Porque fue una campaña en la que no había una dirección específica, porque el partido estaba dividido. ¿Es complicado ser el candidato o la candidata del presidente? Depende. Preguntarle a Dilma y te va a decir que fue fantástico. Que haya sido Lula el que la claro, apuntalaba. Claro. Pero en el caso nuestro, ¿te diste cuenta, Enrique, que todos los candidatos oficialistas perdieron? Todos. Sí. El candidato oficialista del general Rodríguez era Guasmosi, usted sabe la historia de la interna. El candidato de Guasmosi era Facetti, perdió Facetti. El candidato de González Macchi fue Bader Rachid, perdió Bader Rachid. El candidato de Nicanor Duarte Fruto, Blanca Ovelar, perdió. El candidato de Federico Franco Alegre perdió las elecciones frente a Cartes. ¿Por qué tendría que ganar Santiago Peña? Santiago Peña va a ganar porque... ¿Va a ganar? No, si gana. Sí. Si él gana, va a ganar porque logró conectarse con la gente y logró ganar la confianza del electorado, de una mayoría del electorado. ¿El hecho que diga yo soy la continuidad de Cartes favorece o perjudica? Depende. Si te gusta Cartes y te gusta todo lo que ha hecho Cartes, le favorece. Para eso tendrías que mirar el nivel de rechazo. Claro, ¿no? Si no te gusta Cartes, por supuesto que no le favorece. Porque tenemos un gran electorado que está muy contento con todas las obras realizadas por Cartes y hay un electorado que no está contento por la manera en la que Cartes condujo o se conduce como político. Porque difícilmente que la gente rechace las obras positivas que ha hecho Cartes. Lo que rechaza es su forma de conectarse con la gente, su forma de conducir al partido, por ejemplo. ¿Qué es lo que se vende de un candidato más fácilmente? Su persona. Su voz, su persona. Su persona. Siempre eso. La gente le vota a la persona. Ajá. No le vota al partido, no le vota a la estructura, no le vota al entorno, le vota a la persona. Es un porcentaje muy bajo. O sea, hay gente que va a votar sí o sí por su partido, no importa quién sea el candidato. Pero ese porcentaje de electorado es muy bajo, cada vez baja más. Hace 10 años, hace 15 años era 33%. Hoy ese electorado está bajando a niveles donde ya no importa mucho la tradición, ya no importa mucho el linaje, sino importa la persona. La persona y si esa persona es capaz de generar confianza. Enrique, ¿por qué habiendo una población joven tan mayoritaria sigue siendo el electorado viejo el que decide los comicios? Porque es el electorado viejo que va a votar. Y los jóvenes... Exacto, ya sé eso, sí. Pero ¿por qué no se motiva a los jóvenes? ¿O por qué los jóvenes no se motivan? Porque los jóvenes no tienen una conexión con la importancia que tiene la política. Okay. Para los jóvenes, la política no es un método para cambiar las cosas. Los jóvenes ven a la política como un medio donde solamente hay corrupción, donde solo hay prebendas, donde solo hay una manera no lícita para triunfar en la vida. No ven a la política como la manera de construir un país mejor. ¿Por qué no generan ellos un liderazgo joven?
nuevo, de ese perfil que estabas hablando? Porque el joven es egoísta. El joven es egoísta. El joven es egoísta. Si el joven mira su bienestar, mira lo que él puede lograr, no mira la construcción colectiva. Hay muy pocos jóvenes que miran una construcción colectiva. Hay muchas buenas, hay gente que hoy está trabajando con startups, que está trabajando de la manera para cambiar el país con nuevas ideas, pero son muy pocos, es una minoría muy ínfima aún, ¿verdad? O sea, les cuesta articularse con otros grupos, con otras personas. Sí, y eso es por la falta de confianza. Por la falta de confianza que muchas veces viene de la primaria, cuando se han formado grupos y que no han sabido ejercer el poder o el dominio o la forma de aglutinar la confianza de la gente para lograr cosas juntos. Hace poco hubo un candidato político que fue reclamado por sus compañeros porque dice que se robó toda la plata del viaje de vacaciones, ¿verdad? Entonces pasan estas cosas, o sea, lo que somos nuestros políticos muchas veces reflejan lo que somos también fuera de la política. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, no el que merece. Sí, yo creo que falta una construcción de país desde jóvenes, de niños. Falta que podamos ser formados de una manera cívica. El Paraguay no tiene educación cívica. ¿Te molesta la gente mentirosa? Sí. ¿Te molesta la mentira? Sí. ¿Por qué? Y porque daña. Porque finalmente genera resultados que nos hacen peor. ¿La política paraguaya es mayoritariamente integrado por gente mentirosa o no? No. Yo creo que la mentira es una construcción colectiva también. Como decir, mentime que me gusta, dijiste hace rato, preguntame, ¿verdad? No es que la gente no quiere que se le mienta. La gente no quiere grandes promesas. La gente quiere que el político que llegue haga algo por el bien de la gente. ¿Y qué ese algo palpable que tiene que ser hecho? ¿Qué es lo que la gente quiere que la política haga por ella, por esa persona? Mira, la gente quiere, si yo soy una señora que está hasta ahora, se está preguntando si su hija que va a llegar de la facultad va a llegar a su casa segura. ¿Verdad? Hay gente que está muy preocupada por la seguridad. Hay gente que no va a dormir esta noche porque su hijo no tiene trabajo. La gente quiere empleo. La gente quiere sentirse segura, quiere ir al centro de salud y que el médico esté ahí y que estén los medicamentos. La gente quiere que su hijo aprenda algo bueno en la escuela para que pueda conseguir un buen empleo. La gente quiere cosas muy sencillas. Enrique Ruiz Díaz, si Duarte Frutos te llamara para dirigir esta última parte de su campaña, ¿qué le dirías? Págame. Gracias a ti por tu tiempo con nosotros esta noche. Parte final de nuestro encuentro de hoy, donde hablamos de lo electoral, de las cuestiones que tienen que ver con las mentiras que escuchamos en campaña y especialmente cómo se estructura ese mensaje y cómo están estructurados también los partidos políticos para llevar adelante estas propuestas y cuánto ha cambiado el electorado paraguayo. Ha sido, como siempre, un gran gusto compartir con ustedes esta noche nuestro tiempo de En Contexto y nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches y buena suerte.